muere, pues dicen que vuelves a vivir, no sé, tu alma, tu espíritu viaja a donde es, puede ser, a donde pertenece. Bueno, no pasa mejor vida. ¿Sí, seguro? No, lo que tú pienses, lo que tú pienses. ¿Pasa una mejor vida? No. Porque, bueno, el cuerpo muere, pero el espíritu no. Muy bien. Gracias. Pues se acaba la vida y ya no hay vida, ¿no? Pues es lo que pienso yo. Ok. Buenas noches, yo soy Josimar Casillas de la iglesia Odres Nuevos. Saludos. El compañero Edgar. ¿Qué tal? Buenas noches a todos compañeros. Y bueno, yo soy Edgar Padilla de la iglesia Oasis Cancún. Bienvenido. Gracias. Y mi amigo Víctor Hugo. Así es. Y me da mucho gusto que estemos todos juntos. Hoy vamos a honrar el nombre de Dios. Víctor Hugo Rosas, pero Víctor Rosas para los amigos. Iglesia Rey de Reyes, Ministerio Fuego de Salvación. Y su servidor y amigo Gerardo Flores. Estoy estudiando raíces hebreas. Entonces vamos a tener un rato de contrastar definiciones, conceptos, palabras, formas de entender la vida distinta, bajo la misma palabra, bajo la misma Biblia, bajo el mismo espíritu, bajo el mismo amor, ¿no? Así es. Entonces, el tema de hoy, Víctor, controversial, la muerte. De hecho, la pregunta es ¿qué pasa después de la muerte? Vamos a ver los videos. Ajá. Ahí ya los pusimos. Personas normales y algunos dudan, algunos no saben qué hacer y algunos piensan, ¿dónde me voy? ¿Salgo? ¿Duermo? ¿Despierto? Y hoy ese tema lo tocaremos, trataremos de ser enfocados, fallaremos algunas, por eso pongan sus comentarios, cualquier cosa, se aceptan sugerencias y estamos sirviendo a Dios. Adelante, ese es el tema. Lo ponemos en la mesa. ¿Quién quiere empezar? No sé. Bueno, yo, si se tratase de comenzar con este tema, primero me gustaría saber qué es estar vivo, ¿no? O sea, estar muerto, lo podemos tener una conceptualización mental de lo que es estar muerto, que significa la ausencia de una persona para siempre, ¿no? Básicamente. Pero en principio, ¿qué es estar vivo? ¿Qué es la vida? ¿Qué es que corra sangre por tu cuerpo, no? Y quiero comenzar con este versículo. Y si quieren vamos comentando, amigos. Dice Génesis 2:7, para los que tengan ahí sus Biblias, y para los que no, se las leo aquí, dicen, y entonces Adonai Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ese es el principio de la vida del primer hombre, y a partir de ahí empezó la procreación de la vida. Entonces, no sé si quieren comentar acerca de este primer versículo, qué podemos entender de la vida, qué es la vida en nosotros, ¿no? Bueno, Me encanta eso. Sí, miren, esto va a estar muy bueno, de verdad no dejen de hacer sus comentarios, escríbanos, platíquenos, coméntenos, porque a veces las cosas parecen demasiado sencillas porque las damos por hecho, pues. Pero en primer, ¿qué es la vida? ¿Qué entendemos que es la vida? Pues mira, yo creo que todo viene como consecuencia de, ¿no? Nada puede ser espontáneo. Entonces, si hay muerte, quiere decir que antes pues hubo algo que generó vida, ¿no? Que posteriormente se convierte en muerte. Entonces, hablando del primer versículo, creo que en resumidas cuentas nosotros somos parte o pertenecemos al Espíritu de Dios. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el hecho de nosotros, el estar platicando, el estar respirando, quiere decir que no somos nosotros pertenecemos a algo, nosotros pertenecemos a un todo que genera prácticamente el todo, ¿no? Entonces, el origen o la vida, podría yo describirlo, es el ser parte o es la chispa que brinca de una llama, por decirlo así, de una llama, y nosotros somos simplemente veámoslo así, yo lo entiendo como una vela, una gran vela, y nosotros somos las velitas pequeñitas, ¿no? Somos el reflejo de ese gran todo. Entonces, en nosotros está el llevar
mansedumbre, sabiduría, todos los frutos del Espíritu, toda esa parte, ¿no?, que nos corresponde tener una vida correcta y agradable, ¿no?, para el todo que es nuestro Dios. Amén. ¿Ahí quiere agregar algo más al respecto del tema? Claro, mira, es interesante, mientras hay vida, hay oportunidades, lo dice la palabra. Mientras hay vida podemos alabar y vivirlo y sentirlo. Después de muerto ya no hay nada. ¿Dónde empieza? Dios sopla, y tú bien lo sabes, ¿no? El aliento de vida. Y eso es lo que nos hace que nos podamos mover, llevar, hacer, sentir. Yo creo que es la esencia misma. Y la pregunta es cuando se acaba. Así Wow. es. El término de vida me es hermoso en el sentido de que Dios nos ha dado la capacidad a cada uno de nosotros de reconocer nuestros entornos, por ejemplo. Así es. ¿Cómo sabes que estás vivo? Reconoces tu entorno, vives tu entorno porque lo sientes. O sea, en la creación de Dios están inmersas todas esas leyes que a veces nos dedicamos a estudiar y a tratar de reconocer con fórmulas y eso, cuando la vida en realidad es tan sencilla como saber reconocer tu ambiente, ¿no? Así. Si tienes un ambiente malo, compañero, acércate a Dios para que mejore tu ambiente. Si tienes un ambiente bueno a tu alrededor, compártelo, extiende el reino de Dios, ¿no? Es la bondad de Dios a tu lado. Y tiene toda razón. Entonces vamos a entrarle un poquito al tema, porque me gusta mucho el asunto de, bueno, sabemos que tenemos vida, podemos percibir nuestro entorno, podemos convivir con los demás, podemos respirar, sentir, oír, pensar, imaginar, proyectar, pero también podemos resentir lo que nos pasa en el ambiente, ¿no? Las buenas circunstancias, las malas circunstancias, todo esto nos hace saber que estamos vivos. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que nos hace pensar y sentir que ya no estamos vivos? Yo creo que en el mundo actual o al día de hoy traemos una gran mentira plasmada, porque nos dicen muerte, solo hay una, y eso es verdad. Tú mueres y te acabas, pero también con la vida te dicen, vive la vida que solamente hay una vez, no solo se vive una vez, es la frase más común, pero la vida se vive todos los días. Y es la misericordia que Dios nos da, y escrito está, ¿no?, que todos los días Dios tiene misericordias nuevas para nosotros. Dios, todos los días, cada vez que nosotros abrimos nuestros ojos, es una vida nueva, una oportunidad nueva. Y si el día de ayer fallaste, estuviste triste, no sé, pasaste alguna adversidad difícil en tu camino, pues es borrón y cuenta nueva y empezar una vida nueva, volver a reescribir lo que Dios ya tiene escrito para ti, que son las cosas buenas, las bendiciones. Entonces, ¿cuánto se vive hoy día en la tierra? Pues todos los días es una oportunidad divina que tenemos de parte de Dios. Y una vez muerto también, como dice los refranes, pues ya no hay nada que hacer, ya ahogado el niño se tapa el pozo, ya muerto o sepultado, pues ya ni que te lleven flores lo vas a disfrutar. Entonces, ¿qué es la vida? Son los pequeños, grandes momentos que tú pasas con tus seres queridos, son los grandes encuentros o trasfondos que tú llegas a tener con alguien especial, con Dios, con un ser amado, con tus hijos, con tus padres. Eso es vida, los buenos momentos, pero también de lo malo, pues tomas expertise y Amén. sigues caminando. Con respecto a lo que dices, yo sí, a mí sí me resulta importante comentar lo siguiente para todo el público. Efectivamente la vida es todo esto que nos platicaba Yosimar, pero la vida también son las otras cosas. Y es un mensaje también para la juventud, que si te está yendo mal, si sientes que te está yendo mal, también estás viviendo. Claro. O sea, la vida, quiero quitar ese cliché del mundo, donde vivir y la vida solamente es disfrutar, gozar, sonreír, saltar, ir a un concierto, ir a un baile, experimentar todo lo que puedas experimentar. O sea, sí, eso es vida, pues. Pero también el hecho de que algún día estés triste, también eso es vida. El hecho de que algún día tengas que llevar flores a un cementerio, también eso es vida. El día que algunos somos padres, el día que tengas que recibir un mal diagnóstico de tu hijo, también eso es vida. La vida no solamente es el patrocinio de las marcas y los días de compras, ¿no?, como el 14 de febrero, el 10 de mayo. No solo eso es vida, no solo Navidad es vida, no solo esto es vida. También es vida cuando te está yendo mal, y te lo digo de corazón porque hay alguien que gobierna nuestras vidas por completo. Todo lo que pasa en tu vida
es porque Dios lo ha permitido, ¿no? Y la pregunta para que recobres la vida es preguntarte, ¿por qué me está pasando esto, Señor, no? ¿Qué tengo que corregir? ¿Qué tengo que hacer? Claro. Y es retomar el camino hacia la vida mejor, ¿no? Entonces quería comentar eso porque efectivamente todo es vida, ¿no? Mientras respires, mientras tengas aliento de vida, todo es vida, ¿no? Es lo que te quería decir, porque mientras tú respires, sea la situación buena o mala, esa ya es otra situación, pero se encuentra en vida. Y hay algo interesante que me gusta de la palabra, que hay mucha gente que no tiene vida, sino que sobrevive. Es muy diferente vivir a sobrevivir y luego sigue la muerte. Tú tienes vida, esplendor, gloria, puede pasar cualquier situación, pero Dios te da la fortaleza para salir, eso también. Y dentro de eso, ¿qué es que sobreviven? Personas que solo viven sin ilusión, sin sueños, sin un propósito. Y eso es lo que le pasó en el Edén, cuando fue tentada Eva y le dijeron, no morirán. Y dijo, es que vamos a morir. Dice, no morirán. ¿Y qué hizo? Tomó la manzana, vio. ¿Y qué fue lo que hubo? Tú bien lo sabes, una separación. Se olvidó el propósito. Amén. Y al tener ya no un propósito, al ya no tener eso, se fue alejando el aliento de vida hacia Dios, hacia tu Creador, porque Él es el que te infunde la vida, Él es el que te da la fuerza, el vigor. Decías algo, será, y acá donde vamos, tal vez estás muriendo lento, estás sobreviviendo, estás muriendo sin ilusión, sin nada, porque eso también hay que vivirlo. Sí, sí, sí. O sea, porque realmente el vivir es un todo, lo acabas de decir, pero ese todo, ¿cómo lo vives? Y es más difícil, por eso decía Dios, yo soy la vida y la resurrección. Y en este lapso, cuando van con Lázaro, creo que es muy conocido, su amigo tenía 4 años, oye, 4 días, tienen 4 años, corríjanos, 4 días para que quedara claro qué puede hacer Dios. Y a lo que voy, a lo que decías, ¿cómo estaban sus hermanas? Sufriendo. Sufriendo, efectivamente. Me gustaría poner el primer acento en esta circunstancia, porque tiene mucha razón. Amigos del público, quiero que reflexionen un poco en esto, y ustedes también, hermanos. Desde el mismo Génesis, en el jardín del Edén, Dios le da una consigna al hombre y a la mujer, ¿no? De este árbol no comerás. Exacto. Porque si comieres de él, ciertamente morirás. Hermanos, la muerte en el Edén seguramente no existía. De acuerdo. La muerte después del Edén existe y es una realidad en cada uno de nosotros. Quisiera comenzar también con este primer punto, o con este segundo punto, descifrando que no hay nada que puedas hacer para evitar la muerte. Es simple y sencillamente parte del proceso en el que Dios nos está educando, nos está metiendo, porque salvo en momentos específicos en la Biblia que lo relatan, todos los demás los demás vieron la muerte, conocieron la muerte, y todos los demás conoceremos también la muerte, ¿no? Entonces es interesante porque el primer engaño de la serpiente es decirle a la mujer, no es cierto, Dios te mintió, no vas a morir. Entonces desde el Génesis, hermanos, la idea cruzada en nuestra mente de morir o no morir, o incluso no pensar en la muerte como algo inevitable, nos rodea, y puede ser que incluso se nos llene de miedo, ¿no? No sé si quieren comentar algo, esto me parece súper interesante. Yo, por ejemplo, ahorita estabas hablando, ¿no? de la muerte, pero hay que también saber llegar a ese punto de manera digna. Amén. Porque dice, y bien lo comentaban hace un momento, en la vida no todo es felicidad, no todo es gozo, porque la palabra lo dice, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué quiere decir? Que habrá ocasiones en las que no sabremos ni por qué nos están pasando cosas, pero hay que pedir sabiduría, sabiduría de Dios, sabiduría de lo alto, para poder llevar con esa sabiduría de manera correcta hacia la voluntad siempre del Padre, y poder sobrellevar esos momentos, ¿no?, de tribulación que tenemos. Entonces, a lo que voy es saber llevar de forma digna, de saber llegar de forma digna a la muerte. ¿Y cómo es esto? Pues andando en el camino, ¿no?, en la senda estrecha, porque solo así, el día que te llegue el llamado ante la presencia de Dios, pues qué cuentas vas a dar, ¿no? Aleluya, amén. Entonces, Edgar acaba de abrir el libro, lo acaba de destapar en varias partes muy ciertas, muy llenas, y ahí vamos a ir sacando muchas cosas
Háganos llegar sus dudas porque es importante. Si tienen alguna duda, escríbanla, sugiéranla para que podamos también resolverla. Tocaste un tema importante que tiene que ver con la forma en que vives la vida, ¿no? Así es. 2, ¿a dónde vamos cuando morimos? Y yo quería hacerles una pregunta más. En los relatos bíblicos hay personajes que nos deja ver la Biblia que no probaron la muerte. ¿Recuerdan quiénes son? Elías. Enoc y Elías. Y yo quiero tocar igual base con Elías, porque él no tocó muerte, pero pidió pidió morir. ¿Por qué? Porque lo angustiaba la amenaza, o tenía amenaza de muerte, y él pidió morir. Otro personaje que pidió morir por su enojo e ira es Jonás. Y un tercero que en ese sí quiero profundizar un poquito más, que él, la circunstancia que estaba pasando, las pruebas que él estaba pasando, estoy hablando de Job. Él en Job 14:13, si me ayudas, Víctor, sí, rapidísimo. Él habla, bueno, pues ya me está pasando mucha prueba, mucho castigo. ¿Qué es mejor, Señor? Llévame al Seol donde tú te encuentras y ya hazme descansar. Pero él nunca renegó, o ya como Jonás, no lo quiero hacer, y ya mejor mátame. O el mismo Elías, que no tocó muerte, pero él pedía ser muerto, que se le acabara la vida. ¿Me ayudas con eso? Sí, es Job 14:13. ¿Quién me diera que me escondiese en el Seol, que me encubriese hasta apagueise tu ira, que me pusiste plazo, de mí te acordarás. Sí, dice, ya tu ira, las pruebas. Mi mujer me dice que blasfeme contra ti, lo que me quitaste, mis hijos, mi ganado y todo. Pero ya, mejor apacigua tu ira contra mí y quiero descansar. Y caso contrario de lo que es Job, Job era alguien oyente de la palabra de Dios porque era profeta. Y los profetas escuchaban finamente la voz de Dios. Y cuando le dijo un mandado, vete y predica en Nínive, no, Señor, yo todo lo contrario. Y mejor mátame y llévame porque yo no lo voy a hacer. Entonces aquí hay dos puntos contrarios. ¿Cómo tú tomas la vida y la prueba de Dios? Con obediencia o desobediencia y creyendo en las promesas como Job. A pesar de que le cayó lluvia de parte no de Dios sino del enemigo con todas las pruebas que pasó, él nunca negó su fe, él nunca negó en quién creía y decía, bueno, ya calma tu ira contra mí, Señor, y hazme descansar en tu Seol. Aleluya. También eso me hace recordar, nada más antes de que comente algo más, porque por ejemplo David se decía, Señor, lo posible para que tu siervo no vea corrupción, no muera. Entonces sí es un tema central en la Biblia, y yo creo que si empieza desde Génesis el tema de la muerte hasta Apocalipsis, ahora estamos hablando de la muerte, ¿no? La pregunta ahora sería, ¿a dónde vamos cuando morimos, pues? ¿Qué pasa cuando se separa el espíritu, el alma de nosotros? Y como relata en Job, nuestra alma vuelve de donde vino, que es con Dios, y nuestro cuerpo se va a la tierra, que es de donde también vino, ¿no? ¿Qué hay después de eso? Yo creo, bueno, antes de entrar de fondo, yo creo que primero el primer intruso que está dentro de nosotros fue la muerte, porque no estaba planeada. No estaba planeada y a lo que vamos, por eso es que el hombre siempre piensa en la eternidad, piensa que a lo mejor sale su alma y vaga y es eterno, porque él tiene ese concepto. Y realmente nosotros fuimos hechos para la eternidad, pero Jesucristo lo puso muy claro, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hay eternidad, hay vida y hay muerte, pero la muerte para algunos es un punto final y para otros son una coma. Y es lo que tú decías. Vamos a ver si es interesante punto. Sí, porque para algunos son punto final y para otros son coma la muerte. Y lo que no es en Cristo Jesús, ¿qué es? Porque en el mundo se habla de espíritus que habitan en el planeta. Y no recuerdo si es Primera de Reyes 28 o Samuel 28, donde el rey Saúl va y le pide a una divina. Porque él le clama primeramente a Dios, Dios dame revelación, y no le dio revelación, dice la Biblia, en sueños, no le dio revelación a través de los profetas, no le dio revelación a través de sus sacerdotes, y él en su desesperanza pide que traigan a una bruja con espíritu de adivinación, y dice que vio a Samuel, si no me equivoco, ¿no? en el sueño,
Pero ese Samuel era un demonio, era un demonio. Quería entrar en ese tema. Sí, creo que Entra un demonio, entonces lo que resucita cuando no es en Dios y lo que se queda aquí, pues son espíritus contrarios a Dios. Entonces es parte demoníaca. Aleluya. Me gustaría hacer un paréntesis bien rápido, nada más, Sí, está bien, está bien. me parece interesante para todas aquellas personas que están llegando a este video y que de alguna manera siempre quieren tener alguna prueba de que Dios existe. Lo que comentó Víctor es una prueba de que Dios existe, es decir, casi todos o todos los seres humanos que estamos vivos y que por lo tanto tenemos un aliento de vida de parte de Dios, jamás, difícilmente pensamos en la muerte, vivimos como si fuésemos eternos, y es esa semilla que está dentro de nosotros, que es la eternidad, ¿no? Que es esa eternidad a la que Dios se había llamado, y efectivamente cometimos un error, ahora nos toca la muerte. Un poco nada, también rápido. Ahorita diciendo de qué es lo que que está aquí, pero no es de Dios, ¿no? Y dice la palabra, no recuerdo exactamente, pero ustedes ayúdenme. Dice también una parte, ¿no? Que todo lo que no proclama el nombre de Dios no viene de Dios, es del diablo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que, pues realmente todo lo que nos lleva a dudar de Dios, ¿qué quiere decir? Mira, lo hago aparte y ni siquiera me pongo mis ojos ahí. Mejor de lejos, y yo me centro en lo que realmente me atañe, ¿no? Que es servir a Dios, servir a nuestro Padre. Quiero entrar en ese tema. ¿Y quieres comentar algo, Víctor? Es que hay muchas cosas muy buenas. Me gustó lo de Yoshi, me gustó lo que dices, está muy bueno. Lo que tú decías está en 1 Samuel 28, busca la divina, ¿no? Y todos los adivinos ya los habían echado fuera y él se fue afuera para buscar. ¿Qué es a lo que vamos? Decías, ¿qué pasa después de la muerte? Y nosotros, o bueno, yo he visto, yo creo que también algunos y los que nos ven, casos, ¿no? De personas que hoy vaya a consultar, voy a ver, pero pues realmente Dios habla y es lo que queremos llegar a ver, porque cuando uno muere, vamos a ver, duerme y esperamos juicio, para bien o para mal, es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, si ya no hay, y es lo que yo quería entrar en el tema, ¿dónde empieza? Porque lo estábamos escuchando y viendo. Dice, el alma, tú eres tripartita, alma, cuerpo, espíritu. Y dice algunos que sale su alma y anda vagando por el mundo, pero no es cierto. Él se muere y queda ahí. Entonces, si uno se muere bíblicamente. Y está vagando, y los espiritistas, entonces, ¿qué consultan? Sí, exactamente. Espérame, buena pregunta. ¿Y sabes de dónde viene esto? Y quiero tomarlo, cultura egipcia. Sí, ellos, los faraones, ¿qué se esperaban? Se enterraban con todo y sus muertos, perros, cosas, porque ellos decían, nos vamos a morir y vamos a estar en otro mundo con los dioses. Y esa cultura también la toma la griega y empieza a decir, y esto con Platón en la filosofía, dice que el espíritu, el cuerpo, es la cárcel del espíritu. Exactamente. ¡Wow! Entonces, el alma es la cárcel. Y entonces, muchos, y es a lo que voy ahorita, en el cristianismo, se conjugan muchas y no, pues es que ya hay muertito, las cosas, las situaciones, pero para eso es este tema, para ver qué es lo que sucede, qué es lo que nos está pasando realmente y realmente qué tanto conocemos la palabra de Dios. Bueno, ya dejé muchos. Quiero dar un buen puñazo con esto. Dice en Eclesiastés 9, versículos 5 y 6, dice lo siguiente. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Eclesiastés es una palabra tremenda. Pero sí me gustaría hacer un comentario para empezar un tanto con las controversias. Efectivamente, quiero retomar lo que decía Edgar y lo que decía Víctor. Efectivamente, después del segundo templo, de la caída del segundo templo, Israel estaba completamente invadido por los romanos y había sido anteriormente invadido por los griegos, y venían de un exilio de Persia, de Mesopotamia y las ovejas perdidas del reino que jamás regresaron, o que se cree que jamás regresaron del exilio asirio. Entonces, en ese momento es una cantidad de aglomeración de culturas, de historias, de costumbres en Jerusalén tremendas, ¿no?
Inevitablemente de ahí sale el judaísmo rabínico, que es lo que actualmente está en boga entre los hermanos israelitas, entre los hermanos judíos. Y hay un profundo, hay un crisol cristiano, una fuente de cristianismo muy empapada con ideas romanas. De acuerdo contigo. Sumamente empapada de eso. Una de ellas tiene que ver con la muerte, efectivamente, lo que comentaba el compañero, ¿no? Y esas ideas son inevitables, quitárnoslas de la cabeza, porque muchos de nosotros que nacimos en cuna católica tenemos llenos de historias, llenos de enseñanzas desde pequeños que nos hacen pensar esto, ¿no? Si los espíritus buenos, los espíritus malos, quién nos ataca, quién no nos ataca, quién está con nosotros, quién no. Desde la perspectiva hebrea, hay algo que me encantó muchísimo y es decir que hay un único Dios, creador del universo, ¿no? Y todo lo demás, desde Génesis, todo lo demás lo ha creado Él. No hay nada, absolutamente nada que no haya creado Él, porque una de las de la contaminación romana hacia el cristianismo, hacia el hebreísmo, es pensar que Dios tiene una competencia, que hay alguien que puede estar como a su nivel, ¿no? Que puede quitarle cosas, que puede retarlo, que puede hacerle a un lado, ya sea que lo llamen demonio, Satanás, como quiera que sea. Pero eso en términos generales, si tú lees Job, los primeros capítulos de Job, literalmente lo dice, ¿no? Y estaba el Señor y estaban sus ángeles con Él, entre ellos el Satán, ¿no? Que es el acusador. Entonces, efectivamente, dentro de la creación de Dios hay acusadores. Y dice que no hay no hay dolor, no hay angustia sin transgresión, ¿no? Entonces, cuando estamos vivos, compañeros, les invito siempre a reflexionar. Si esto me está pasando, tengo que reflexionar en qué estoy transgrediendo, qué tengo que corregir para volver al aro, ¿no? Eso te va a devolver a la vida, esa vida que crees que debes y mereces, ¿no? Entonces, ciertamente, ¿a dónde vamos cuando morimos? ¿A dónde vamos? Pues, antes de eso, o entrando a eso, fue un punto muy importante, ¿no? Este cuerpo carnal, lo que decía Vic, es la cárcel del espíritu, ¿no? Entonces creo que está muy arraigado en las creencias populares y la gente piensa que la vida es esta, ¿no? La vida carnal. Piensa que después de aquí, pues ya, ¿no? Entonces por eso muchas veces las personas creen que al morir uno, ya totalmente, pues fue, ¿no? Ya no vuelvo, ¿no? No hay esa esperanza de poder de tener vida después de la vida, ¿no? Entonces creo que es algo que viene del desconocimiento, viene del poder creer en la verdad, ¿no? Amén. Que es pongámoslo así, un familiar muere, ¿no? Y nosotros estamos clamando en este lugar, ¿no? Ay, ¿por qué? Y nos damos golpes de pecho y vuelve, por favor, regresa, ¿no? A lo mejor le estamos pidiendo un mal. Exactamente, queremos hacer que siga sufriendo en este mundo, ¿no? Entonces, y si nosotros lo vemos desde la perspectiva del espíritu, pues él diría, no, yo ya me voy, yo ya me libré y nos vemos mejor, ¿no? Entonces, a eso iba yo también cuando mencionaba hace un momento el saber llegar de forma digna a la muerte, ¿no? Porque si nosotros hemos sido constantes en el servicio a Dios, pues creo que no nos debe de preocupar, ¿no? Más allá. Entonces, Aleluya, buen punto. Entonces, algo que es muy interesante, por ejemplo, ¿a dónde vamos después de la muerte, ¿no? Y yo lo podemos encontrar en Apocalipsis, ¿no? Es una verdad, ¿no? Total verdad, porque lo podemos encontrar en Apocalipsis. Este es, a ver, permítame, Apocalipsis 6, ¿sale? Cuando llegamos ahí al quinto sello. Apocalipsis 6, 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían.
Y eso está muy, muy poderoso, muy bonito, porque ¿qué nos dice? Vi a las almas que murieron por causa de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando mueres, pues estás ante la presencia de Dios, en el altar, dice, ¿no? ¿Y para nosotros cuál es el altar? Pues es la cruz, porque ese fue el lugar donde fue el mayor sacrificio, ¿no? Para nosotros. Entonces, entendiéndolo desde la palabra, cuando tú mueres, tu cuerpo vuelve al polvo, porque polvo es, pero tu alma, tu espíritu llega o al cielo con el Padre o al infierno, ¿no? Depende de cómo hayas llevado tu vida. Entonces creo que ese es... ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, yo creo, bueno, en ese versículo que leyó aquí el compañero, cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Y aquí habla de convicción, los que creen, los que están consolidados, los que han creído en la resurrección. De ellos habla, no del incrédulo, ni del que niega el que haya una segunda vida, una vida eterna. Está hablando de los que tienen convicción hacia Dios, son los que ellos van a ver la gloria de Dios. Y fuera de eso, pues todos tendrán ya sea su vida eterna en el paraíso o allí en el lago de fuego. Pero aquí está hablando de los que, y dice, y por el testimonio que ellos tenían. En una ocasión nos tocó compartir, predica y hablábamos del, ¿cómo se llama? Del pastor, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas la historia que murieron aplastados la que contamos en playa? ¿Recuerdas? Ay, no. Sí me acuerdo, era Pastor Rey, ¿no? Pastor Chío, Choy, algo así. Bueno, no recuerdo el nombre. El caso, hablan de los primeros mártires, después de los que están bíblicamente, ¿no? Los que traen testimonio, que impactan. Y este mártir se fue a predicar a Norcorea, cuenta esa historia, fue a Norcorea con él, su esposa, sus hijos, y empezaron a predicar la palabra de Dios, empezaron a traficar con las Biblias. Y sus cultos dicen que eran subterráneos o en las alcantarillas del Norcorea, perdón. Y estaba una mega infraestructura, iban a hacer calles, y ellos cantaban y clamaban debajo, pues, de estos túneles, en esas alcantarillas. Y pues los escucharon clamar a Dios y los sacaron y los exhibieron en la plaza pública, tal cual pasó ahorita con los 24 cristianos en Turquía, que fueron ejecutados en la plaza pública. Entonces esto no es un tema de hoy. Entonces, y de eso se hablaba este capítulo de Génesis. Dice esa historia que los sacaron, los exhibieron en la plaza pública y dijeron, niega tu fe, niega de ese Dios que tú hablas, niégalo. Y ellos dijeron, no, pues no lo vas a negar, van tus hijos. Y dicen que fueron ahorcados frente a sus padres y no negaron la fe que ellos tenían. Y después dijeron, bueno, pues traigan el equipo pesado. Y dicen que con las aplanadoras los fueron, y niégalo, dice, tienes una oportunidad, niega que ese Dios del que tú predicas no existe. No puedo porque yo tengo mi convicción. Entonces lo que leía aquí el compañero de eso habla de los que tienen testimonio, de los que tienen convicción, de los que creen en la resurrección, de los que creen que es ese Dios que venció a la muerte. Porque muchos lo creen que es un Dios que sigue clavado en un madero, pero eso es mentira. Él está descolgado, resucitó el tercer día, dicen las Escrituras, y está sentado a la diestra del Padre. Y Él es nuestro consolador, Él es el que nos da vida. Pero pues de esos se está hablando, de esos que dan testimonios, de los que están consolidados en Dios. Víctor, ¿Cómo ves? Es interesante todo lo que acabamos de tocar, porque ya empezamos a abrir la puerta que sigue, ¿no? Después de esta vida. Y ya vimos que la muerte es un intruso, que la muerte no está hecho para aquellos que creen en Dios, es un punto y un coma. Pero también hay personas que no han aceptado y no saben que después de esto viene, pues, un juicio. Dice que el alma regresa hacia ellos. así es. ¿No? Y dentro me gustó mucho, porque cuando Lázaro está, no le dice, Lázaro, vende abajo, o ¿cómo se llama? Estabas arriba, baja, sino le dice, sal de la cueva, sal de la cueva. ¿Qué es ese punto? Que Él está ahí. Amén.
Pues me gustaría retomar lo que dice Víctor bajo la perspectiva hebrea, porque es sumamente interesante. La pregunta inicial con la que conversábamos acerca de la muerte era la pregunta, bueno, ¿tú dónde crees que está, por ejemplo, el rey David, ¿no? Y la respuesta inmediata es, en el cielo seguramente, ¿no? ¿Y dónde está tal persona? No, seguramente en el infierno, seguramente, ¿no? Sin embargo, quiero leerles estos versículos. En Juan capítulo 3, verso 13 dice lo siguiente: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es decir, ¿quién ha subido al cielo solamente? Mesías, ¿no? Mashiach, que es el único que subió al cielo. Jesús. Salmos 115, del 16 al 17 dice: los cielos son los cielos de Adonai, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos allá, ni cuando desciendan al silencio. Hay un evento que se llama muerte, la muerte física nuestra, cuando el alma va a donde tiene que ir y el cuerpo va a donde tiene que ir. Y hay otro evento, que quiero retomar lo que decía Víctor. Hay un evento donde estamos, dice la palabra de Dios, como dormidos, ¿no? Duermen. Y si ustedes hurgan en sus Biblias en este instante y buscan en los capítulos donde se refiere a Lázaro y donde se refiere a la niña, en ambas ocasiones Jesucristo dice, no, él duerme, no, ella duerme. El comentario que ustedes hacían es bien cierto. ¿En qué sentido? Lo que la Biblia indica es que nosotros morimos, es decir, nuestra alma muere o nuestro cuerpo muere. Estamos en un estado que es el Sheol, en un estado como dormidos, latentes. Difícil de explicar si sentimos, si vivimos o no. Por lo que dicen las palabras que leímos en Eclesiastés, dice nada, ¿no? 9:5. Nada. Pero después, la resurrección. La resurrección es, vas a resucitar para vida o para muerte otra vez, ¿no? Claro. Entonces es sumamente interesante el manejo que hace la Biblia acerca de lo que es la muerte, ¿no? De primera instancia, porque aparte dice, muchos de los capítulos del Antiguo Testamento se refieren a no me hagas bajar o reúneme, ¿no? Con mis antepasados, hazme descansar. Entonces la Biblia habla del Sheol. Creo que voy a hacer una acotación ahí, en la complejidad de las traducciones, de traducir la Biblia, sobre todo al griego y al latín, no hay una palabra para Sheol. Entonces comúnmente se tradujo como Hades. ¿Como Hades es correcto? Y el Hades culturalmente es una especie como de infierno, ¿no? En la cultura romana, ¿no? Pero a mí me encanta mucho este asunto, no porque quiera morirme ya ni nada por el estilo, pero por lo menos en un acto de fe es bastante reconfortante, porque básicamente vas a morir, pero vas a estar como dormido, pues. Llegará el momento en esos relatos fantásticos que hacen en Apocalipsis, ¿no? De esas batallas, porque realmente es una batalla cruenta, Claro. por cada uno de nosotros, por nuestras almas, ¿no? De resucitar, ir a juicio. Esa parte del libro de la vida es devastadora, compañero, porque en realidad dice él, rompe el sello, abre el libro. Acabamos de ver. El libro donde están escritos, el libro de la vida donde están escritos los nombres de los que tuvieron emuná, de los que tuvieron fe, ¿no? Tremendo, o sea, es una invitación siempre a toda la gente a creer, a buscar, a encontrarse con Dios, ¿no? Porque imagínate que por alguna razón resucitásemos y no estuviese tu nombre en el libro de la vida. Tremendo, que ¿no? sí, que va a ser de ese juicio, ¿no? Básicamente el Apocalipsis es decirnos, va a haber una batalla cruenta entre el bien y el mal, entre lo terrenal y lo espiritual. Y en algún momento vamos a cuentas, lo que decía Edgar al principio de la plática, que también me sorprendió mucho que lo dijera muy al principio, ¿no? Es una verdadera batalla, ¿no? Entre lo bueno y lo malo, ¿no? Definámosle la tierra qué es lo bueno y lo malo, pero también definámoslo en lo espiritual, qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal? Me he corregido en el transcurso de mi vida. Dice la palabra de Dios, 120 años vivirá el hombre, ¿no?
Ahora no vamos a ir. Pero es interesante. Y lo todo redujo, eso. y lo redujo. Y eso que lo bajó el estándar porque sí dijo, no, estos morros. No, y es algo, Muy bueno, fácil. un poquito de, Sí, de por favor. comercial, Ajá. porque igual con Noé fueron 120 años. ¿Qué quiere decir? Es toda una vida Es toda una en vida. donde Dios te está hablando para salvarte de un diluvio, que fue la analogía o fue lo que sucedió en la historia. Y hoy mismo igual Dios está buscando para salvarte ¿de qué? De esa muerte segunda. Porque lo que vamos a hacer es descansar. Y algunos y se abrirán los libros para ver quiénes estaban. Pero se contará tu historia. Y yo muchas veces donde predicamos o hablamos, le digo, ¿qué tal cuando se abra tu libro? ¿No? El libro de decir Juanita Pérez, para no meternos en problemas. ¿Y qué va a ser? Tragedia, terror, problemas, circunstancias, dolor. Y eso es lo que Dios quiere darnos dentro de este libro, mientras haya vida, la felicidad, la alegría. A pesar de situaciones adversas, veremos la gloria de Dios en muchas situaciones. Y esto es lo que yo quería tocar y lo que estás haciendo entender, ¿no? En 1 Corintios 15 nos habla todo el capítulo acerca de la resurrección, acerca de lo que tiene Cristo y el poder que tiene Cristo en cuando nosotros lo encontramos. Porque si dice que si murió Cristo, en vano es todo lo que hacemos. Pero si Él resucitó y está a la diestra del Padre, dice, juntamente nosotros, ¿qué? Resucitaremos. No, wow, está precioso, porque acá es donde digo, es coma para nosotros, no es un punto final. Y aquellos, híjole, por eso hoy es necesario, si nos escuchas, nos ves, busca la presencia de Dios, es el poder, es la esencia. Entonces, pero es experimentarlo, cada quien es experimentarlo. Bueno, era el comentario. Y algo muy importante, ¿no? Es cuál es nuestra postura desde ahora que tenemos vida, por decirlo así, ¿no? Eso es muy importante. Estamos preocupados por cuando el día que nos llegue la muerte o... No es que me quiera morir, pero sería algo maravilloso, ¿no? Y eso lo podemos encontrar en Daniel 12:2. Mira, y esto es muy importante y a mí es algo que me impactó mucho. Y dice así, muchos de los que duermen en polvo de la tierra serán despertados. Así es. Unos para vida eterna Amén. y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué quiere decir? Y es justo lo que acababa de decir Vic. ¿Qué pasa después, no? Después del descanso, ¿qué pasa? Vas a despertar y te vas a gozar, vas a tener un gozo en la presencia de Dios, o vas a llegar a crujir de dientes, ¿no? Sí, tremendo. Hay que comenzar a ver ese tema porque es algo muy, muy intenso y es de mucho reverencia, ¿no? Hay que saber nosotros estar encaminados hacia la honra de Dios para que cuando después del descanso venga la vida después de la vida, puedas tener puedas gozarte, ¿no? de la recompensa. E incluso voy a ir un poco más lejos con lo que decía Edgar. En el siguiente sentido, me voy a poner muy serio, porque amerita seriedad absoluta. Porque hay que... por eso se va a poner mal. No, al contrario, porque efectivamente también hay que disfrutar la vida. Este momento que Dios nos ha permitido, que Dios haya... piensa en esto, hermano, que me estás escuchando, que me estás viendo, piensa en esto. Piensa en por qué razón Dios puso un aliento de vida en ti. ¿Por qué tú que tienes conciencia, tú que puedes percibir la vida como la percibes, pregúntate por qué Dios decidió ponerte un espíritu, un alma para que estuvieras aquí, ¿no? Disfrutar la vida aquí también es un regalo de Dios, es disfrutarlo, es vivirlo. Porque estamos hablando ahorita de cierta forma con un poco de línea bíblica y poniéndonos un poco así como sí, es posible y todo se puede. Pero también lo que es cierto es que la pérdida de un ser querido, la muerte de nuestro compañero, de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestro amigo, nuestro abuelo, de quien sea, causa un dolor en nuestro corazón, definitivamente. Y esto también lo quiero poner bien en claro, porque no es el asunto como de ahora quiero morirme porque sé que voy a estar en otro lugar. Tenemos un plan, Dios tiene un proyecto para nosotros en esta vida, una corrección para nuestra alma, los méritos suficientes para cuando tengamos que resucitar, poder entregar buenas cuentas y poder acceder a esa vida eterna en plenitud con Dios, ¿no? Este versículo me encanta, se los quiero compartir. Viene en el libro de Ezequiel, ya se apagó mi celular, que está. Capítulo 18, verso 4, dice lo siguiente, dice, he aquí que todas, escucha hermano,
he aquí que todas, no se refiere a todas las buenas, todas las malas, todas las regulares, no. Todas las almas son mías, Son de Dios. como el alma del Padre. Así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa alma morirá. Entonces no te dejes engañar, el alma, no hay eternidad en el alma. El alma cuando llegue su momento, también si fue el alma tuya, si fue pecadora, también morirá. Y si no me recuerdo, si me ayudas, Vic, o me ayuda alguno de ustedes, Jesucristo lo dice en uno de los versículos, que tengamos cuidado, no tengamos cuidado del que puede matar el cuerpo, sino que tengamos cuidado del que puede matar El alma. ¿no? Wow. Entonces, fíjate con quién te juntas, fíjate con quién sales, que nadie atente contra tu alma, ¿no? El recorrido bíblico puede ser hasta generoso, ¿no? Decir, moriré, dormiré, resucitaré, y Dios va a hacer un juicio sobre mí, confío en la misericordia de Dios, ¿no? Pero en ese inter, haz todo lo posible para que despiertes con una sonrisa. Compañeros, ¿algo que comentar? Pues todo lo posible por agradar, ¿no? Hacer esa ofrenda agradable a Dios. Y yo lo veía, desde este punto de vista, yo lo veía cuando, por ejemplo, antes de ser crucificado, ¿no? Jesús llegaba y era ungido, ¿no? Entonces, creo que, y habla, ¿no? La palabra dice que los apóstoles se enojaron, ¿no? Porque ¿cómo era posible que había hecho un desperdicio de ese aceite, ¿no? Pero creo que nosotros, poniéndolo en perspectiva, deberíamos ser como ese aceite, ¿no? Nosotros deberíamos de ungir a Dios con nuestros buenos actos. Deberíamos de ser ese aceite agradable que prepare el trono de nuestro Señor. Entonces, desde ese sentido, poniéndolo así, si nosotros vivimos la vida de una forma correcta, todo te es permitido, mas no todo te es lícito, no todo te edifica. Puedes hacerlo, ¿no? Tú vive y debes de ser consciente de qué es agradable y qué no es agradable para tener una comunión correcta y sana con Dios. Entonces, nada te es prohibido. Si tú quieres ir, no sé, a un lugar donde están tus amigos y sabes que pues hay tentación, pero puedes resistirlo, no pasa nada, ¿no? Hay que saber vivir de una forma correcta. No es que nos asustemos, nos espantemos de no, yo no hago eso porque no quiero condenarme, ¿no? A veces también es mucho la condenación. Hay que tener en cuenta eso. Hay que saber vivir de forma correcta y pues al final de cuentas tenemos que entregar las cuentas de todo lo que hemos hecho. Entonces, pues tampoco vivamos como en la condenación. Hay que saber vivir de forma correcta y pues siempre agradables, ¿no? Agradable, ser esa ofrenda agradable ante los ojos de Dios. Amén. Un buen recipiente, ¿no? Un buen recipiente hacia las bendiciones de Dios. Yo sí soy un convencido, desde mi mente y desde mi corazón, desde la fe, de que Dios tiene todo preparado para nosotros, ¿no? Toda bendición es posible y necesaria en nuestras vidas. Dios la tiene preparada y creo que es nuestra chamba, es hacer las correcciones necesarias, ser un buen vaso de honra para poder recibir todas esas bendiciones, poderlas canalizar de forma correcta con tu matrimonio, con tus hijos, con tus padres, con tu prójimo, con tus allegados. También recordando todas estas palabras, ¿no? De que al final del día, aunque el alma es de Dios, pero también yo convivo con esas almas, yo también soy de Dios, ¿no? Yo también puedo honrar esa alma, también puedo ser bueno con ellos, con todos los compañeros y los amigos. Entonces, ahí es donde vamos cuando morimos, ¿no? Vamos a ese lugar de reposo, vamos a estar dormidos, despertaremos en la resurrección y habrá un juicio sobre nosotros, ¿no? Entonces no tengamos miedo del que puede matar el alma, sino del que puede destruirte por completo, ¿no? Me gusta mucho este verso. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis con los otros que no tienen esperanza. Entonces es una palabra tremenda. Yo perdí a mi padre también. Me dolió muchísimo, Claro. muchísimo, el alma duele tremendamente. Pero hay esperanza, ¿no? Hay esperanza, es decir, el saber que Dios, el plan de Dios, el plan del Mesías, el plan de Jesucristo, es el que muramos, porque vamos a morir. Por el momento no hay ningún relato en la Biblia que nos deje ver que no vamos a morir.
vamos a morir, vamos a resucitar y vamos a tener un juicio. Y entonces nuestra alma, ese juego de lo que hay, ese balance, esa balanza, determinará la vida eterna, ¿no? Una vida difícil de imaginar porque ¿cómo imaginas la eternidad, no? No hay forma de imaginar la eternidad, ¿no? Entonces sumamente interesante, sumamente llenador. Me lleno de esperanza. Sé que, se los platico a todos ustedes, sé que mi padre va a resucitar, está dormido en estos momentos, va a resucitar y va a entregar cuentas, ¿no? Y por la vida que me dio, y yo creo que esa es la esperanza a la que se refiere esto. Cuando uno tiene un familiar que ha fallecido, esa es la esperanza, ten los mejores recuerdos de él, entraña las cosas buenas de cada ser que haya fallecido tuyo, porque ahí está la bondad, ¿no? Ahí está la bondad, ahí está la semilla de bondad que va a salvar su alma. Y eso es bueno, perdón, porque muchas veces las personas cuando no conocen la verdad y no tienen esa esperanza, no saben qué es lo que pasa, qué es lo que sigue, hay personas que guardan luto 1, 2, incluso toda la vida. Puedes guardar luto. ¿Y qué quiere decir? Una, pues estás amargando, ¿no? Toda la bendición que Dios tiene, toda la misericordia que es nueva cada día, ¿no? Cada mañana. Esa es una. ¿Y qué pasa? Hay que acercarnos a la verdad, hay que escudriñar la palabra, porque ahí podemos entender cuál es la verdad. Duele cuando un ser querido parte, duele, pero justo tenemos la esperanza, creemos en la palabra de nuestro Señor, que dice que descansamos, pero después viene lo bueno, compañeros. Lo bueno. Entonces hay que entender eso, ¿no? Es doloroso, pero tengamos la esperanza. porque ¿Y cómo lo podemos encontrar? ¿Cómo podemos quitarnos ese luto? Conociendo la verdad, acercándonos a la verdad, porque ahí está escrito, ¿no? Y es una promesa, y si es promesa de Dios, es verdad. O sea, hay que abrazar las promesas. Entonces, pues yo invito a todos aquellos hermanos que nos están viendo, conozcamos la verdad, conozcamos el corazón de nuestro Dios, qué es lo que tiene para nosotros, y son promesas grandes, realmente grandes, que nos dicen, ten esperanza y ten fe, porque más allá de la muerte hay vida después de la vida. Amén. Gracias. A mí sí me gustaría, seguramente hoy no va a haber tiempo, pero sí me gustaría rescatar en algún momento los comentarios que hacía Josimar y el compañero Edgar, de qué es todo esto que nos enseñan acerca de los espíritus, de hablar con otros entes, de todo ese tipo de cosas, que efectivamente no tienen un principio bíblico, pero tampoco podemos descartar que es algo que se practica y que se hace no solamente en la actualidad. O sea, lo comentó bien, ¿no? Claro. Saúl lo hizo, a pesar de que él fue el que mandó eliminar a todos los hechiceros, grupos, todo lo que había. No, también Moisés en las leyes, Dios le puso que echara fuera todo aquello. Y en la primera de cambios recurre inmediatamente en la búsqueda de algo, ¿no? La respuesta. Y eso es tan real, yo creo que lo pasaríamos con otro siguiente tema. Póngalo si quieren el siguiente tema. Ajá, porque hablan de Judas, que dice que cuando Jesús le dio el pan, un demonio lo invadió, el diablo entró sobre él. Y también sobre Saúl cuando estaba con David, y David tocaba el arpa cuando llegaron de la victoria, y está este cántico donde Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. En esa, después dice, solo falta que a él le den un reino. Y dice textualmente en la Biblia que un espíritu de mal invadió a Saúl. Entonces la posesión demoníaca está escrito. No se practica porque desde tiempos atrás, como decía bien Vic, ha sido cancelado y reprendido, pero que hay ejemplos claros y textuales en la Biblia donde te puede invadir un demonio. Está ahí. Esto no puede ser otro tema. Ya les dejamos, hermanos, el postrecito. El postrecito para el próximo video. Vamos a hablar de todos estos temas desde la perspectiva hebrea, desde la perspectiva cristiana. Vamos a echarle un montón a esto. Eso. ¿No? Pues muchas gracias. ¿Les quiero decir algo para despedirse? Yo nada más quiero comentar, ya con esto finalizamos y vamos dando, que para mí la vida es como una administración. Nosotros que estamos dentro de la construcción vas haciendo, y la muerte es una auditoría en donde dicen, ¿le sigues
o te dejamos fuera. Aleluya. Y entonces, pues, para poder seguir después de todo esto, hacer una buena auditoría, un buen trabajo, y esto Dios lo dice, ¿no? Aparte de obras buenas, conocerlo a Él, buscarlo a Él y saber que Él es. Y una parte en donde decía, y es la parte más corta de la Biblia, que dice Jesús lloró, y es cuando encuentra a Lázaro, pero no llora de dolor, sino llora por la incredulidad que hay en los demás, que no se dan cuenta que Él es la vida, que Él puede traer las cosas, que no necesitan afanarse de una cosa o de una situación, porque decías, de los familiares que mueren, de los familiares que no están, dice Dios es el que puede traer las cosas a vida nuevamente. Entonces, busquemos a Él porque Él es la vida. Quieres darle felicidad a Dios primeramente, a tu vida y a tus familiares, búscalo. Es lo mejor Amén. que podemos Así encontrar. Aleluya, amén. Pues yo nada más me gustaría finalizar diciendo que el Señor es el dueño de todas las almas, de todas y cada una de las almas, incluyendo la tuya, incluyendo la mía. Así es, amén. Y Dios tiene el control absoluto de todo lo que pasa en nuestras vidas. Sabe por qué permite las cosas y sabe por qué las hace, ¿no? Así es. Y lo nuestro es estar con los ojos bien abiertos, identificar y atacar ahí, ¿no? Amén. Y eso nos va a dar una vida plena y nos va a dar un despertar pleno. Definitivamente. Aleluya. Amén. Así es. Bueno, muchas gracias. Cerramos este tema. Esperemos que haya comentarios. Esperemos que tengamos otros mayores temas. Y pues hoy empezamos y esperamos que Dios sea en tu vida. Así que, bendiciones.